Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy en la sección de Secretos de la Historia, Secretos de la Humanidad, vamos a hacer como una especie de doble listado donde hablamos de grandes misterios de la historia de la humanidad y luego también grandes misterios de la historia del planeta Tierra. Como verán, son misterios que la mayoría no se han resuelto y que a día de hoy pues hay muchas incógnitas, muchas valoraciones en cuanto a ellos. Bien, pues vamos a verlos y a ver qué les parece. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, empezamos por quién le disparó a JFK, a John Fisher al Kennedy y a su hermano Robert Fisher al Kennedy. Digamos que el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fisher al Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, sigue siendo uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. Y 5 años después, su hermano Robert Fisher al Kennedy fue asesinado el 5 de junio de 1968. Eso añadió más teorías a las conspiraciones que se cree que hubo. En cada uno de los casos, un pistolero solitario fue acusado en ambas muertes, pero las preguntas siguen siendo: ¿habría un segundo tirador en un montículo a lo largo del recorrido de la caravana de JFK? ¿O cómo podría un hombre con un rifle comprado por correo apuntarle al presidente en un auto en movimiento desde tal distancia? Al mismo Lee Harvey Oswald le dispararon en una estación de policía en Dallas días después de que muriera John Fisher al Kennedy. Un panel de especialistas encabezado por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, L. Warren, concluyó que Oswald era el único asesino, pero una encuesta hecha en periódicos norteamericanos 6 décadas después determinó que un 60% de los estadounidenses no creen eso. En cuanto a Robert Fisher al Kennedy, una testigo le dijo a la CNN en el 2012 que ella escuchó 2 pistolas disparando durante el tiroteo de 1968 en Los Ángeles y que las autoridades alteraron su versión del crimen. Bien, luego la misteriosa muerte de Marilyn Monroe. El médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de la actriz Marilyn Monroe en agosto de 1962 fue un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. A pesar de la conclusión oficial, las preguntas han persistido por décadas acerca de su muerte a los 36 años. Lo que ha alimentado estas teorías de conspiración son las discrepancias sobre la hora en que fue descubierto su cuerpo, la desaparición de sus órganos internos en la morgue y además su relación con el presidente JFK y su hermano RFK. Así como que también predomina la teoría que pudo ser el crimen organizado. Bien, otro misterio sería la muerte de la actriz Natalie Wood, que a día de hoy pues todavía no se sabe si es accidente o asesinato. Natalie Wood fue encontrada flotando en la isla Catalina de California en noviembre de 1981. Inicialmente se dictaminó como un ahogo accidental, pero el médico forense del condado de Los Ángeles cambió el certificado de defunción hace pocos años para poner ahogamiento y otros factores no determinados. Los investigadores de homicidios decidieron examinar de nuevo uno de los misterios más duraderos de Hollywood después de ser contactados por personas que dijeron tener información adicional sobre el ahogamiento de la actriz. La muerte de Wood ocurrió durante un viaje en su yate con su esposo Robert Wagner y el actor Christopher Walken. Debido a que hay preguntas sin respuesta y evidencia adicional limitada para la evaluación, el médico forense opinó que la causa de la muerte debe dejarse como indeterminada en un último, estudio en el año 2012. La desaparición de Amelia Earhart. Ya como saben, la famosa aviadora Amelia Earhart desapareció junto con el navegante Fred Newman durante un nefasto intento por volar alrededor del mundo en 1937. Y a día de hoy no hay ninguna evidencia de lo que sucedió. Las teorías sobre su destino incluyeron por ejemplo, que el avión de Earhart fue obligado a bajar por los japoneses alrededor de las Islas Marshall,
La otra, que Earhart regresó en secreto a los Estados Unidos y que el gobierno le dio una nueva identidad. O otras más disparatadas. Earhart estaba en el último segmento de la ruta global que volaba de Lae, Papúa Nueva Guinea, y estaba a su destino a 4.023 kilómetros de distancia. Digamos que el avión desapareció en medio del Océano Pacífico. Si su avión se estrelló contra el agua, cerca del punto de reabastecimiento planeado en la isla Howland, los restos probablemente estén descansando a 17.500 pies por debajo de la superficie del océano. Solo en los últimos años ha sido posible explorar esas profundidades con vehículos submarinos, y las expediciones que exploraban la superficie del océano ofrecen una evidencia atormentadora en los últimos 2 años de la que el avión de Earhart podría estar cerca de la isla de Nikumaroro en el Pacífico Sur. ¿Dónde estaría Jimmy Hoffa? El ex jefe de los Teamsters, Jimmy Hoffa, fue visto por última vez el 30 de julio de 1975 frente a un restaurante del área de Detroit. Su desaparición es un misterio que provoca investigaciones ocasionales por parte de los agentes del FBI para buscar los restos. La última búsqueda se hizo en Detroit en junio de 2013, y se centra en un campo donde un presunto mafioso, Tony Zerilli, dijo que Hoffa fue golpeado con una pala y enterrado vivo allí. Nada fue descubierto después de 3 días de trabajo con una excavadora. Las teorías populares a lo largo de los años incluyen que enterraron a Hoffa debajo del antiguo estadio de los Giants en New Jersey, o que lo enterraron en una granja de caballos de Michigan, o que fue llevado a un pantano de Florida como alimento para los cocodrilos, o incluso que su cuerpo fue incinerado. Y otra teoría sería que Hoffa simplemente se marchó a América del Sur con una bailarina. Otro misterio es la identidad de Jack el Destripador. El nombre de Jack el Destripador viene de una carta enviada en 1888 a la policía de Londres pretendiendo ser el asesino de 5 prostitutas. Su verdadera identidad nunca ha sido probada, y las historias acerca de los asesinatos en serie en las calles de Londres en la época victoriana captaron la atención de los lectores alrededor del mundo, alentando la más intensa especulación que duró más allá de un siglo. La famosa escritora de crímenes Patricia Cornwell contribuyó a las teorías con su libro del 2002, Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. Cornwell señaló al pintor Walter Sickert, en parte basándose en las marcas de agua similares a la de la carta enviada a la policía y el papel de escritura personal de Sickert. Ella también sostuvo que muchas de sus pinturas representaban las escenas de crimen de Jack el Destripador. La desaparición de la tripulación del barco fantasma Mary Celeste. El barco mercante de doble mástil Mary Celeste zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova, Italia, y sus 10 pasajeros no estaban a bordo cuando fue encontrado flotando en medio del estrecho de Gibraltar. Esto sucedió 4 semanas después, no había signos de lucha y toda la carga del barco aún estaba a bordo. Su único bote salvavidas estaba desaparecido. Más de 140 años después, la especulación de por qué se abandonó el barco incluye las teorías que involucran piratas, un motín de la tripulación e incluso monstruos del mar. Un documental titulado La verdadera historia de Mary Celeste de 2007 descarta esas posibilidades, pero no llega a una explicación concluyente. El misterio del Triángulo de las Bermudas. La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba 14 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en diciembre de 1945. Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien. El líder de vuelo supuestamente dijo estas palabras antes de que se perdiera el contacto por radio. 13 soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron. Otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano, que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. 2 aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre 1948 y 1949.
Nunca se encontraron explicaciones o restos. Las víctimas que se le atribuyeron a la zona en numerosos libros y documentales han incluido un gran petrolero, un yate de recreo y un pequeño avión de pasajeros. Digamos que se ha achacado a explicaciones sobrenaturales como alienígenas en naves espaciales, agujeros de gusano o el mítico continente perdido de la Atlántida. Bien, el misterio del Bigfoot. Historias de bestias peludas y gigantes parecidas a los humanos han sido relatadas en varios continentes durante siglos. En las montañas del Himalaya es conocido como el Yeti o el abominable hombre de las nieves. Los estadounidenses han informado de avistamientos de un pies grandes o Bigfoot y los rusos lo llaman al de ellos almastri. Una característica común en los informes modernos es que la mayoría de las fotos son borrosas y el vídeo es precario. Un examen cuidadoso a menudo conduce a conclusiones de identidad equivocadas o engaños elaborados. Hace pocos años un genetista británico dijo que las muestras de pelo supuestamente de dos de las criaturas encontradas de los restos resultó ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar. El científico presentó sus resultados de ADN para su publicación en una revista científica. El monstruo del lago Ness. El avistamiento más antiguo de la criatura misteriosa nadando en el lago Ness es en Escocia en 1871. De acuerdo con el sitio oficial del monstruo, una página web que sirve de propósito de promover el turismo en el área. Docenas de vistas han sido registradas desde entonces, incluyendo la más reciente en noviembre de 2011, cuando el señor George Edwards reportó ver una joroba que se movía lentamente, emergiendo de las profundidades turbias del lago Ness. Un equipo de investigadores estadounidenses buscó a Nessie, su nombre cariñoso, en el 2009 usando un submarino para explorar el fondo del lago. Lo único que encontraron fueron miles de pelotas de golf, más o menos a 300 pies en el fondo y 100 yardas de la orilla del lago. Y para terminar, les hablamos de si el sudario de Turín fue el manto que se usó la sábana santa en el entierro de Jesús. El sudario de Turín podría ser la reliquia religiosa más famosa. Algunos cristianos creen que el sudario, el cual parece llevar la marca del cuerpo de un hombre, fue la sábana santa que se usó en el entierro de Jesús. El cuerpo parece tener heridas que concuerdan con las que la Biblia describe y que Jesucristo sufrió en la cruz. Muchos académicos refutan la autenticidad del sudario y afirman que data de la Edad Media, cuando muchas supuestas reliquias bíblicas, como las astillas de la cruz de Jesús, surgieron en Europa. Incluso la Iglesia Católica Romana no insiste en que el sudario fue utilizado para envolver el cuerpo de Jesús. Su posición oficial es que el sudario es una herramienta, una reliquia importante para la fe sin importar su autenticidad. Justo antes de dejar el cargo de Papa, Benedicto XVI autorizó la transmisión de un vídeo del sudario desde la Catedral de Turín, donde la misteriosa reliquia cristiana se encuentra protegida en una vitrina a prueba de balas con un control estricto de temperatura para que no se deteriore. Bien, empezamos. El planeta azul. Uno de los misterios que podemos tener es de dónde vino todo el agua. Como saben, este elemento cubre el 70% de la superficie y por eso tiene el sobrenombre de planeta azul. Sin embargo, ¿cómo apareció? ¿Por qué es tan abundante cuando es casi inexistente en el resto del sistema solar? Y este misterio pues todavía está sin resolver. La mayoría de los científicos creen que cuando se formó la Tierra, hace unos 4.500 millones de años, era un planeta seco y rocoso. La teoría más popular afirma que el agua llegó en forma de varios asteroides enormes llenos de hielo. Otro sugiere que el agua en realidad ha estado presente desde la formación y que la Tierra fue creada por una nube de gas y polvo, la misma que creó el sistema solar. Digamos que dada la escasez de evidencias es imposible corroborar la hipótesis y el misterio continúa vigente. Bien, Tierra, ¿por qué? ¿Por qué ese nombre? Es el único planeta en nuestro sistema solar cuyo nombre no proviene de un dios romano o griego. Proviene de las palabras en inglés antiguo y alemán, pero nadie sabe con certeza cuándo fue acuñado ni por quién. La teoría principal es que los pueblos antiguos no sabían que era un planeta como todos los demás
y entonces pensaron que los otros eran cuerpos celestes que giraban alrededor de ella y los nombraron en consecuencia. Sin embargo, no hay evidencia concreta para probar esta teoría. El oxígeno. Otra cosa que resultó muy ventajosa para la vida es el oxígeno, y aunque realmente sabemos cómo se originó hace unos 2.400 millones de años, las criaturas microscópicas llamadas cianobacterias lo liberaron como un producto de desecho, llenando la atmósfera con él. Los acontecimientos de los siguientes son menos claros. Después de esto, los niveles de este elemento subieron y bajaron hasta que finalmente se establecieron hace unos 540 millones de años. Desde entonces se ha mantenido en él un nivel respirable que experimentamos a día de hoy, pero ¿qué causó que se estabilizara de repente? Esta sigue siendo uno de los mayores enigmas científicos, sobre todo de nuestros orígenes. La explosión cámbrica. La explosión cámbrica se refiere a la aparición de la vida compleja que ocurrió hace unos 540 millones de años. Durante la mayor parte de la historia antes de esa fecha, los seres vivos eran principalmente bacterias y plantas ultra simples. Pero al comienzo del período cámbrico, la evolución pareció experimentar un crecimiento acelerado y criaturas complejas comenzaron a evolucionar a un ritmo nunca antes visto. De repente tenían cerebros, ojos, esqueletos, y la mayoría de las especies vivas hoy en día pueden rastrear su linaje hasta ese periodo. Algunos científicos creen que la explosión cámbrica ocurrió como resultado del oxígeno, que se estabilizó justo al mismo tiempo, pero tampoco están seguros de por qué sucedió eso, como hemos comentado en el punto anterior. Otros creen que factores como el aumento de la temperatura y el desarrollo de ambientes acuáticos poco profundos también contribuyeron. Las placas tectónicas. La corteza terrestre está compuesta de varias placas tectónicas cambiantes. Los científicos solo pueden especular sobre cuándo y cómo comenzó el proceso. Parte de la razón por la que es tan difícil desenterrar los misterios detrás de estas es porque virtualmente no hay evidencias geológicas tan antiguas. Los científicos pueden aproximar que la actividad tectónica comenzó hace unos 3.000 millones de años, pero nadie sabe cómo comenzó. Como saben, gracias a su movimiento aparecen los terremotos, a la fricción de las placas, un fenómeno que aún no podemos predecir. Sin duda podemos intentarlo, pero nuestra tecnología actual no lo puede hacer con exactitud, como podría ser un pronóstico del tiempo. Se sabe que comienzan cuando las rocas se hunden bajo tierra y envían ondas sísmicas hacia la superficie, pero no han descubierto por qué sucede ni cómo adivinar cuándo ocurrirá. El núcleo. Hay mucho más en la Tierra que su superficie. La mayor parte del planeta permanece prácticamente inexplorado. La razón de esto, por supuesto, es que las condiciones debajo de la superficie son completamente inhóspitas. Se sabe que la capa debajo de la corteza, el manto, está compuesta principalmente de roca sólida de silicato, pero el corazón sigue siendo un misterio. Ha sido una inspiración incluso para los relatos de ciencia ficción más recordados, y el núcleo de nuestro planeta ha sido motivo de fascinación para los científicos desde siempre. Sin embargo, hasta hoy nadie sabe cómo es ni de qué está compuesto exactamente. Algunos estiman que es líquido, otros afirman que es cristalino y existe quienes piensan que en realidad es amorfo. Tampoco se sabe de qué elementos está hecho ni cómo genera el campo magnético terrestre o a qué obedecen sus constantes variaciones. La Luna. ¿Cómo se formó? Los científicos no están seguros de cómo se desarrolló su compañero en órbita. Muchos creen que se creó por una colisión entre la Tierra y un protoplaneta un poco más pequeño. Las muestras de las misiones Apolo, sin embargo, han demostrado que su composición química es muy similar a la de la Tierra. Esto sugiere que no pudo haber sido un cuerpo separado, sino que en realidad se formó a partir de la Tierra. Una tercera teoría, que sugiere que estaba ya separada, asegura que fue arrastrada a la órbita de la Tierra y proporciona la mejor explicación de por qué solo un lado de la Luna nos enfrenta. Aún hoy no existe un consenso científico universal que logre cumplir con todas las interrogantes sobre la formación y ubicación de nuestro preciado satélite natural. Y para terminar tenemos otro misterio, que son los cráteres de Siberia.
son uno de los misterios geológicos más extraños y recientes. Ubicados en las penínsulas Yamal y Girán de Rusia, estos inmensos agujeros se descubrieron en 2014 y no han dejado de crecer desde entonces. Se han hecho más grandes y más numerosos, dando lugar a multitud de teorías sobre por qué aparecieron. La gente ha sugerido de todo, desde un impacto de un meteorito hasta naves alienígenas. La explicación más común sugiere que provienen de burbujas de gas metano que explotan a medida que el permafrost siberiano se calienta, pero todavía continúan las investigaciones. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etc. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.